este representante de SADOP. ¿Qué dice Pedro? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, En lo que es una sí, un formalismo. formalismo, Sí. obviamente, porque lo veo enojado, Pedro. ¿Puede ser? No, ¿Cómo enojado. está? Digo, por la situación. Digo, Claro, molesto. contrariado. Sí, claro, contrariado, asombradamente contrariado, porque en términos generales uno no espera esto, y menos a esta altura. Mm. A esta altura del desarrollo del conflicto. Eh, bueno, sería absurdo que yo les diga, miren, no hemos hablado ni con el ministro de Trabajo, ni con ningún funcionario, no, no. Siempre están esas charlas extraoficiales. El teléfono acerca y hemos hablado específicamente de este tema. Y cuando yo les reclamaba la semana pasada que dijiste tal cosa, no, lo puse en potencial, no, que esto, que lo otro, no, no. Bueno, y ahora esta definición tajante, y bueno, yo creo que es parte de una estrategia equivocada desde mi punto de vista del gobierno para hacer más dura la negociación. Porque ¿en qué va a terminar esto? Bueno, lo mismo dijo el ministro de Trabajo, ya este mes no es posible Sí. liquidar porque Sí. ya está todo en marcha, entonces va a ser el mes que viene. Y el mes que viene es cuando vamos a empezar a negociar, entonces nos van a decir... Va a pasar todo el mes. Claro, nos van a decir, bueno, si aceptan esta propuesta, no hay descuento. Usted dice como Ya un claro. elemento de negociación. Ya entienden cómo va a ser la Entonces, estrategia. Es como quien dice, ponerle un costito más, Ah. además de los paros, además de todas las dificultades y demás. Bueno, te pongo un costo más. Aceptame la propuesta y no te descuento. Es como en un juego de ajedrez, bueno, muevo el peón, muevo el alfil. Y sacrifico Sí. otro peón. Bueno. Bueno, pero si es así... Para mí, Sí. pero esto obviamente... Pero supongamos que sea así, Pedro, lo cual no deja de sorprender. Y más, un poco lo que venimos reflexionando Sí. día a día, lo que más me sorprende es que estamos hablando de un gobierno peronista, Sí. que en este caso uno podría pensar que defiende el salario, los derechos de los trabajadores y que Reconoce salga con el derecho a con huelga. un comunicado de esta magnitud. ¿Qué sé yo? Sí, llama la atención y para los que somos peronistas nos da bronca, sí, claro, lógicamente. Mm. Este, ¿Qué porque- le quieren decir con eso, más allá de este elemento de negociación? No hagan más paros, ¿por dónde pasa la cosa? Bueno, sí, también es la reacción digamos, un funcionario al que le hacen paro, a nadie le gusta. Se podrá hacer el indiferente, mirará para otro lado, pero a nadie le gusta, sinceramente. Y bueno, creo que es la reacción frente al hecho de que hemos tenido paros contundentes, movilizaciones importantes, movilizaciones frente a la Casa de Gobierno. ¿Que algún adjetivo se disparó para el gobernador? Sí, efectivamente. En el fragor de los discursos puede haber habido alguna cosa que a él le gustó menos todavía. Pero bueno. En cualquier caso están los trabajadores. Él debe anteponer eso. Claro, más- no, y sobre todo que nosotros entendemos que en la economía, en primer lugar, están los trabajadores. Y bueno, todos sabemos que el gobierno tiene un incremento en la recaudación, fruto también de la inflación. Ha incrementado también la coparticipación, es decir, lo que ha recibido de Nación se ha incrementado. ¿Sabe que quiero meterme justo en eso que menciono? Porque hace un par de semanas el gobernador decía, bueno, yo entiendo a los trabajadores, nosotros también como gobierno, decía Perotti, nosotros también como gobiernos vemos la inflación, nosotros nos salen más las obras, pagamos la cuota, las raciones alimentarias, todo nos sale más caro, pero lo que obvió Perotti decir es que recaudan más como consecuencia de la inflación, cosa que los trabajadores no recaudan más por inflación. No, todo lo contrario. Claro. Es decir, sufrimos la inflación y bien vos decías que nosotros hemos acordado un salario en marzo del 46%, pero
De ese 46%, hasta hoy solo hemos recibido un 30%. Claro. Y fíjate, estaba el Y 46. la inflación está en el 45, 46, sí. 46,2. Bueno, entonces ya tenemos una caída, una pérdida del poder adquisitivo de unos cuantos numeritos. Sí. Y vamos a terminar esta política salarial que culmina a fin de septiembre, vamos a terminar con, no sé, un 15, un 18% abajo de la inflación. Siendo que el principio y el acuerdo inicial de esta política salarial era que el salario le debía ganar a la inflación. Es cierto. Y Sí, entonces, bueno, acá estamos. Pedro, estamos dialogando con Pedro Bayuga, representante de SADOP. Y ustedes, digo, porque en estas charlas informales, digamos, ¿le pidieron al gobierno de la provincia un porcentaje sobre lo cual ellos a lo mejor no pueden? No. Nosotros, si algo nos molesta es que el gobierno hable a través de los medios para toda la sociedad Sí. lo que tiene que hablar con los trabajadores en la mesa de negociación. Y nosotros entonces somos muy respetuosos en cuanto a esto. Nosotros, todas las ideas, todos los porcentajes, todos los números, todas las alternativas de recomposición salarial, las hablamos siempre en la mesa de negociación. Nunca las anticipamos por los medios ni nada, porque realmente se lo pedimos habitualmente a todos los gobiernos, no hablen con los medios, hablen con nosotros, y bueno, no nos escuchan. Bayugar, me cuenta, por ahí es una pregunta muy quijotesca, pero un poco para entender. Cuando, por ejemplo, los convocan a ustedes a una discusión paritaria, a sentarse en esa reunión, supongamos 15 horas. 15 horas, hoy hablamos con los docentes, las y los docentes. Sí. ¿Me cuenta cómo es la reunión cuando se sientan, se saludan? ¿Me cuenta esos detalles, puede ser? ¿Qué se discute ahí? Nos sentamos los que representamos a los distintos gremios y en la provincia está representada por la ministra de Educación, el ministro de Trabajo, suelen acompañarlos otros funcionarios y el Ministerio de Hacienda, obviamente. Sí. Y entonces, bueno, el ministro de Trabajo de alguna forma oficia de anfitrión y de animador, entre comillas, y dice, bueno, estamos acá, en fin, esto. Y a los primeros que siempre se le da la palabra es a los trabajadores. Vamos hablando en términos generales, ¿no? Cuáles son las pretensiones, vuelvo a repetir, en términos generales. Y bueno, y de ahí viene la respuesta del gobierno, que tiene distintos aspectos, porque nosotros no solamente hablamos de números, hablamos de otras cosas que tienen que ver con realidades de las condiciones de trabajo de los docentes. Y bueno, entonces ahí se da la respuesta. Normalmente lo que va a pasar es que se va a armar una comisión técnica específica del salario, y en esa comisión técnica específica van a estar fundamentalmente los funcionarios de Hacienda, y ahí es donde vamos a discutir más exactamente qué número, qué porcentaje. Okay. Y si el presupuesto se vota en noviembre o diciembre, ¿por qué las paritarias se resuelven a finales de febrero? Lo cual eso motiva siempre sistemáticamente a que haya paros. En el inicio de clases. Sí. Bueno, es una mala costumbre. Yo diría que nosotros siempre pedimos que nos convoquen cuanto antes. En Salta se convoca a los docentes, a las docentes a negociar en noviembre, diciembre, como para que el 1 de enero ya está acordado. Bueno, eso sería interesante, pero no sucede acá, lamentablemente. ¿Cuánto hace ¿no? que usted representa a SADOP? Es representante de los docentes allí. Sí, en paritaria desde el 2008. 2008. Es decir, hace 4 años. 14 años. No, 14. 2008. Entendí 2018, perdón. No, 2008. Muchísimo. 14. Y siempre lo mismo. Es más o menos. Más o menos atenuado, pero vemos. Digamos que, a ver, todos los gobiernos tienen particularidades. En ese sentido, da lugar a la distensión. Cuando nosotros decimos, Ciara nos convidaba con facturas de tal empresa, esto, lo otro,
y acá solamente masitas de agua. Ah. Otros traían frutas, en fin. Como para hacer un poco más ameno. Claro, pero en términos generales es más o menos eso. Sí. Yo he participado no solamente en paritarias acá, he participado a nivel nacional y más o menos lo mismo. ¿Y qué pasa en este gobierno? Porque la verdad que hace un mes desde que comenzó todo esto que nos venimos preguntando y no entendemos la postura, lo de hoy menos lo entendemos, pero ¿por qué esto tan tajante, no? Porque evidentemente los recursos están, parecía que todos estamos de acuerdo en que los recursos están. Los gremios, no solo los docentes, sino estatales, de la salud, necesitan y quieren ese diálogo, quieren abrir paritarias y sin embargo el gobierno se mantiene tajante en eso. Nos da a pensar que hay otra cosa detrás, pareciera, alguna animosidad. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué opina usted? ¿Por qué esa postura tan férrea en no querer dialogar? Sí, opino nada más, porque en realidad Opine. no soy gobierno. ¿Pero qué le parece a usted? No lo sé. Yo creo que aquí hubo por lo menos alguna alternativa de evolución de la economía antes de Massa, con la segmentación de las tarifas y la incertidumbre, y bueno, en ese sentido el gobernador quiso cuidar la caja, como le dice. Claro. Quiso cuidar la caja. Sí. O sea, tiene que ver con preservar y no responder a las Pero necesidades. en un estado, yo puedo entenderlo si es una empresa. Claro. Pero me parece que un estado no debería ser así. Pero digo, claro, estamos ante un gobierno que, digamos, más fiscalista en este caso. Que agosto en este caso le tiene que dar los números perfectos y si dan positivos mejor. Bueno, son sus objetivos. No creo que sean los objetivos de la comunidad en general. Pero tiene sentido que la caja te dé positiva. Claro, pero tiene sentido que la caja te dé positivo y los números te den excelentes, pero se te está cayendo a pedazos todo el resto. O sea, no se está poniendo los recursos donde deben ir. Bueno, no se está priorizando. En la distribución del dinero no se está priorizando lo que a nuestro entender se debería priorizar, que es el trabajo, la educación, la salud, la administración, el Estado mismo, porque hoy el Estado, entre otras cosas, no funciona ni siquiera para hacer los descuentos. Claro. Así que es, como quien dice, un círculo tan vicioso que no le sirve ni siquiera al gobierno. Pedro, ¿y qué dicen le hacen los docentes? Cuando les pregunta a usted, bueno, le pueden decir, mire, hable con el gobernador, no llega a fin de mes. Y después quiero hablar el capítulo por fuera del salario, porque pareciera ser que la paritaria tiene que ver solamente con el salario. Bueno, a los docentes en términos generales les da mucha bronca el tratamiento que ellos perciben de parte del gobierno. Los docentes se sienten maltratados. ¿Puede esto activar un paro general? Bueno, no lo podría decir. Obviamente en la última movilización estuvo el secretario general de la CGT y secretario general de CTA, pero que yo sepa no se habló de una medida de fuerza así generalizada. Tampoco obviamente a nivel nacional, que hay ajuste y hay ajuste bravo. Sí. Pero que yo sepa no se habló. ¿Me cuenta cómo son los paros de ahora en más? ¿Las medidas de fuerza? Sí, el martes, miércoles y jueves de la semana que viene, es decir, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, tenemos paro y bueno, tenemos también una movilización en Reconquista, en donde frente a Yapos, en donde, bueno, vamos a participar ANSAFE y nosotros, probablemente también participen algunos otros gremios, en donde no es casualidad que se junten frente del Yapos. Todos ellos tienen la obra social de Yapos. Nosotros docentes privados tenemos nuestra propia obra social, pero nuestros jubilados tienen Yapos. Así que, bueno, vamos ahí a reclamar que hay serias dificultades en términos generales, y en el caso de general obligado hay un sinnúmero de plus y bonos. ¿Cuándo va a pasar esto? El martes
9:30 de la mañana. El martes este que viene. Este próximo, sí. Es decir, ayúdame, 30. el 30, martes 30. Cuando yo leo, Pedro, que las y los alumnos tienen 12 días de clases en un mes, ¿qué le sucede a usted? No, yo obviamente lamento esta situación porque no es el objetivo ni del sistema educativo ni de los gremios. Pero hay ciertas circunstancias en las que uno no le queda mucha alternativa, está visto. No solamente en otras circunstancias podría haberse, digamos, provocado una reacción inmediata del gobierno que nos convoque al diálogo y arreglemos la situación. Pero aquí hubo 48, hubo una semana en donde no teníamos previsto realizar ninguna medida de fuerza y bueno, el viernes recién tuvimos medida de fuerza. Nos podrían haber convocado en esa semana y desde el viernes anterior nos podrían haber convocado a dialogar y eso hubiera significado que no había más medida de fuerza. Pero no, entonces parecía que no alcanzaban. Y efectivamente, bueno, la medida se agravó. Sí. Ahora, uno puede entender que, por un lado, está el salario de las y los docentes que trabajan a destajo, no cabe duda, yo no voy a caer contra ellos. Y por otro lado, podríamos decir que tenemos un mandatario provincial que dice, bueno, yo cuido la cerca del Estado, veo cómo reconfiguro los recursos que son de todos nosotros. Entre esas dos posturas están los alumnos. Y pareciera ser que desde hace mucho tiempo esta parte, usted me dice que hace 18 años que representa. En paritaria. En paritaria, antes, sí, usted antes. viene ya de antes. Vemos que la calidad educativa, y lo podemos discutir incluso, ha disminuido y que hay menos clases. Y me llama la atención porque tenemos 12 días de clases. Y a mí, yo insisto, no quiero caerle a las y los docentes. Me parece que tiene que ver con un tema de índole estructural que debe resolver un Estado provincial en este caso. Ahora, ¿cómo hacemos, Pedro, para que esto no vuelva a suceder? Digo, se tendrá que hacer un acuerdo programático, tendrá que darse por ley. ¿Por dónde pasa la cosa? Yo creo que fundamentalmente pasa por una voluntad política de parte del gobierno de solucionar los problemas profundamente. Y en esto quiero decir, una cosa es la cantidad de días de clase que nos van a dar como resultado una cantidad de contenidos, digamos, desarrollados, explicitados, vamos a suponer que aprendidos también. Y otra cosa es la calidad educativa. Y en esto voy a repetir lo que dice la UNESCO. El vector, de mayor calidad, es decir, que lo que produce la mayor calidad educativa, lo que mayor incide para la calidad educativa, es la formación docente de base, de grado. Y lamentablemente la formación docente han pasado muchos gobiernos de distintos colores y la formación docente prácticamente no se toca. Seguimos, digamos, sin formar a los docentes en temas tan esenciales y fundamentales como psicología. Seguimos sin formar a los docentes en temas como educación sexual, sin dar a conocer mínimamente derechos de los docentes. Y así podría decir, acceso a la tecnología. Durante en pandemia esa falencia falencia se está salió a la luz desaprovechando las tremendamente. tecnologías. Claro, bueno, durante bastante tiempo, sobre todo cuando el impacto de la tecnología estuvo más en el bolsillo de los que podían y no en una distribución más generosa, bueno, la práctica decía concretamente que los alumnos superaban a los docentes en cuanto al manejo de tecnología. Después, esto se fue equiparando porque hubo planes, en fin. Pero quiero decir que no hay un abordaje de la tecnología puesta al servicio de la actividad educativa. Nosotros, más allá de que todos tenemos un teléfono
celular, que es casi ya una computadora, tenemos a lo mejor también una computadora en casa, hay computadoras en las escuelas, pero no hay software, no hay contenidos desarrollados para ese tipo de lenguaje, que es un lenguaje diferente a lo que podrían ser el lenguaje de la imagen de los mapas. Los Sí, que alguna por vez ejemplo. fuimos a la escuela Sí, 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 donde claro. nos ponían mapas Sí, y sí. láminas y demás, bueno, eso es otro lenguaje. Bueno, no tenemos en la Argentina desarrollado esto, software, es decir, material para trabajar dentro de ese esquema de lenguaje que nos pueda servir para el sistema educativo. Eso significó el fracaso de un sistema educativo en México, en donde, bueno, la pensaron diferente y en todas las aulas había una computadora, un proyector y un pizarrón touchscreen, Sí. ¿no? Y bueno, y todas Sí, las aulas de todo México tenían esos elementos. Entonces todos los chicos, todas las chicas de México tenían acceso a esa computadora. Por lo menos a una computadora que es la que tenía en el aula. Pero no tenían software. ¿Y quién lo hizo el software? SUN, Stanford University Network. Y los norteamericanos no saben hablar como los mexicanos. Y fracasó. Claro, no había formación, digo, estaba la herramienta, pero no había formación de cómo Claro. utilizarla de la mejor Entonces, manera. Y fracasó. Sí, sí. Entonces, nosotros no nos podemos dar ese lujo. El esquema acá ha sido diferente. Distribuimos computadoras a los alumnos, en fin, etcétera, etcétera. A nosotros poco, a los docentes privados poco. Pero en términos generales hay una distribución generosa en ese aspecto. Bueno, hay que ponerle software. Muy bien. Pedro, cierre esta entrevista, gracias por venir. No, por favor. Lo está escuchando el gobernador, ¿qué le dice? Omar, hacé lo que alguna vez te convenció de que vos eras peronista. Distribuí como todos queremos, con justicia social. Y esto hoy significa primero atender a los trabajadores. No quiero decir primero los de este lugar, segundo... No. Están los servicios más importantes que están paralizados. Entonces, bueno, con mayor razón, atendé esto. Sé sensible. ¿Algo más? No, nada más, ya con eso Sí. me entendió ¿Se todo. lleva bien con Omar? Bueno, sí, no. Tiene una relación... Tenemos una relación simpática diciéndonos cosas duras, pero bueno. Ok.